oración. Vamos a orar para que el Señor nos guíe y me dé sabiduría para enseñarles hoy. Cierren sus ojos. Gracias, Padre, por este día, por esta oportunidad, Señor, que me das de enseñar tu palabra. Gracias por todos los aquí presentes, Señor, y todos los que no están también, Padre. Te pido que nos guíes, que abra nuestros corazones para aprender de tu palabra y me des las palabras correctas, Señor, para enseñar lo que tú quieres enseñar y que no sean mis palabras, sino las tuyas. Ponemos todo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces empezamos. Hoy vamos a estar, como decía Dani, hablando de Lucas 14. Como decía Dani al principio, el versículos del 1 al 6 lo vimos en el podcast. Pudimos adentrar más en un poquito en el contexto detrás de lo que estaba pasando con Jesús, pero igual voy a traer un poquito para ustedes hoy para que estemos bien alineados en qué es lo que vamos a hablar. Primero, hablemos un poquito del tema de hoy, porque la enseñanza se llama Invitados por Gracia. Todos sabemos, y yo creo que esto es algo general, universal, sabemos lo que es llegar a un lugar nuevo y preguntarse dónde me siento, con quién puedo hablar, quién me vio llegar, voy a ser tomado en cuenta de alguna manera ahora que llegué a este nuevo lugar. Y esto puede pasar cuando llegamos a una iglesia, a una reunión, a una casa, a un evento y uno empieza a pensar, me siento más al frente, me siento más atrás, yo quiero que me vean o no quiero que me vean, prefiero pasar desapercibido. La realidad es que lo que vamos a hablar de hoy, vamos a hablar de una mesa, vamos a hablar de parábolas que tienen que ver con banquetes, con sentarnos a la mesa con otras personas, pero la realidad es que esto tiene que ver también con una verdad que es global, es una verdad para todos los seres humanos. Todos los seres humanos queremos ser vistos de una u otra manera, sea por nuestra pareja, por Dios, nuestros amigos. No hay excepción, siempre hay una búsqueda de ser vistos estando casados, que mi pareja me está viendo lo que estoy haciendo, o no lo está viendo y cómo resuelvo todo eso. Yo sé que suena todo a nada más el banquete, la mesa, pero tiene que ver, lo que vamos a hablar hoy es un corazón humano que quiere saber si está arriba o está abajo, si es importante o es invisible, si tiene un lugar asegurado. Lucas 14 nos va a llevar a una mesa donde Jesús revela algo más profundo. El problema no es solamente dónde nos sentamos y podemos ser vistos. El problema no es quién nos ve, es quién creemos que nos da valor y qué creemos que nos da valor a nosotros. Jesús está en una comida, en una casa de los principales fariseos. Pensamos, como hablamos Diego y yo en el podcast, pensamos que puede ser alguien del Sanedrín, que es este grupo de fariseos, que son 71, que forman este cuerpo que está dedicado a trabajar las leyes, a liderar a todos los fariseos en el gremio judío, ¿verdad? Y él está en esta cena y vienen y lo están observando al principio. Eso lo vemos en los primeros versículos del 1 al 6. Están observando a Jesús a ver si lo agarran, porque están constantemente buscando a ver cómo lo logran atrapar con sus palabras. Pero a partir de lo que vamos a ver hoy, más bien vamos a ver Jesús observándolos a ellos y respondiendo a lo que Él puede ver en ellos. Entonces, ¿por qué? Ese es el tema que vamos a ver hoy. Necesitamos aprender a que el Señor está haciendo una invitación por gracia a nosotros y nosotros tenemos que poder recibir esa invitación. Pero para poder recibir esa invitación, nosotros tenemos que entender cómo responder a la gracia, y es con humildad. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de ser invitados por gracia y poder responder a esa invitación con humildad. Y vamos a verlo a través de 3 lentes diferentes de humildad. Y eso vamos a empezar entonces con versículo 7. Les voy a anotarles algunas palabras para que ustedes tengan en cuenta. Verdecito. Vamos a ver. Al notar y lugares de honor. Entonces, estas 3 frases que yo quiero hacerles notar a ustedes son importantes porque al ver el versículo 7, que es al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Ahora, ¿por qué esto es clave? Porque al notar, estamos hablando de que Jesús está viéndolos ahora a ellos. Jesús está en una comida formal en casa de uno de estos fariseos, y en esa cultura la mesa no era solo un lugar para comer, era un espacio donde se demostraba el honor, el rango y la cercanía al anfitrión.
Entonces Jesús está sentado en esta comida, pero no está distraído. Al inicio del capítulo ellos estaban observándolo a Jesús para ver si podían acusarlo. Ahora Jesús los está observando a ellos. Muy importante. Él está viendo lo que está en sus corazones más allá de cualquier gesto cultural que esté sucediendo. Y como podemos ver, Jesús está notando que ellos estaban escogiendo los lugares de honor en la mesa. Ahora esa palabra escogida es importante porque hay una intencionalidad detrás de escogían. ¿Por qué? Porque en una mesa judía, cuando se hacía un gran banquete, los lugares de honor son importantes. Entonces voy a dibujar aquí un toquecito. Yo quiero que ustedes imaginen que la mesa judía era así. Y aquí arriba, se sentaba el anfitrión. Entre más cerca esté yo del anfitrión, más honor y prestigio tengo. ¿Okay? Entonces las personas llegaban y querían estar lo más cerca del anfitrión que ellos pudieran. ¿Por qué? Porque entre más cerca están de otros fariseos o de otros políticos o de otras personas que tienen dinero, que tienen influencia, que tienen poder y se acercan y se sienten parte de eso. Entonces no era algo poco común ver a alguien entrar a una casa, a un banquete, y si aquí está sentado el anfitrión, una persona que tal vez no tenía mucho poder, mucha plata, mucha influencia, se acercaba y se quería sentar cerca del anfitrión, como clamándole, diciéndole a todos: yo soy importante, hablemos. Porque muchos de los negocios, muchos tratos se tornaban en esos banquetes. ¿Están siguiendo? Ok, entonces esto. Entonces, en los tiempos de Jesús, esto comunicaba ese estatus social. Entonces, el anfitrión, aparte para darles un poquito de contexto, porque es importante para las parábolas que vamos a ver, el anfitrión podía también venir y cambiar el orden de las personas. Entonces, imagínense, si alguien venía y se sentaba a la par del anfitrión, el anfitrión decía: no, espere un toquecito. Aquí va tal persona. Y el hecho de que el anfitrión te moviera era un deshonor total, porque te está mandando y le está declarando a todos los presentes visiblemente: esta persona es más importante para mí que usted. Entonces era un riesgo que las personas también tomaban. Si vienen y se ponen a la par del anfitrión y el anfitrión los mueve, van a quedar más deshonrados que si nada más hubieran tomado otro lugar. Entonces, por ahí es que va la cosa cuando Jesús viene y les explica esto. Esto es importante para que puedan entender las implicaciones de esto. Entonces, Jesús, al ver esto, ver que están escogiendo lugares de prestigio y de honor, Él ve algo más profundo que una costumbre social que es mala. Él ve el corazón de estas personas que están tratando de hacerse ver. Los invitados quieren ser vistos. Entonces Jesús toma todo esto que está yendo a la mesa y lo convierte en una ventanita al corazón de ellos para que nosotros podamos ver, y lo hace como una parábola. Ahora, antes de meterme en las parábolas, nada más una pequeña cápsula. Las parábolas son historias hechas y construidas de manera increíble, de manera súper sabia, para que nosotros, al entender la historia, entendamos una sola verdad bíblica. Entonces no queremos agregarle más a las parábolas, sino que queremos entender cuál es esa verdad absoluta que nos quieren decir. ¿Okay? Entonces vamos a leer la parábola un poquitito. Sí. Entonces sería en el 8 al 9, dice: cuando alguien te invite, y esa palabra es muy importante, cuando alguien te invite, voy a hacerlo con linecitas para no taparlos. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. Otra vez esa palabra, lugar de honor. No sea que cuando haya algún invitado más distinguido, eso lo vimos ahorita, más poder, más influencia, más riqueza, más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá: cédele tu asiento. Qué feo. A este hombre entonces, avergonzado, y esto es clave, tendrás que ocupar el último asiento. ¿Por qué? Porque cuando ya el anfitrión viene y reordena a las personas, ya todo el mundo está sentado. Ya los campos se distribuyeron. Entonces le van a decir a esta persona que llegó de primero tratando de agarrar su campo especial, es decir, vaya para el último. Gracias, para atrás.
Y ahí tiene que caminar todo cabizbajo y ahuevado porque le quitaron su lugar de honor enfrente de todos. Y les decía al principio, lo importante de esto es porque eso pudo haber significado para esa persona el negocio de su vida, el puesto, la promoción, la oportunidad de hablar y codear con personas de alto rango para conseguir lo que siempre quiso, la oportunidad de poder exaltarse a sí mismo. Esas son las consecuencias de poder sentarse con esas personas, poder negociar, poder hablar, poder tener esas conexiones. Y se las quitan. Y enfrente de todas esas personas posibles con las que quería hablar, vaya para atrás. Declarado de bajo valor. Un golpe enorme para esa persona. ¿Okay? Entonces, nadie llegó por derecho propio, con lo que decía aquí, que los invitó. Todos están ahí porque fueron invitados. La palabra misma recuerda la palabra de dependencia. El invitado no es dueño de la mesa. Ellos simplemente son invitados a participar. Ya hablamos de los lugares de honor, que es el asiento que comunicaba importancia para las personas, y el invitado más distinguido posiblemente podía pasar y pasó en la vida de Jesús, es que si yo soy el dueño de la mesa y yo invito a todos, yo puedo venir y ofrecerle mi campo en la parte de arriba de la mesa a alguien. A Jesús se lo ofrecieron varias veces y es el lugar que Jesús se merece siempre. Lo que sabemos nosotros es en los textos pasados que Jesús estaba sentado en el lugar de menos valor, porque Él escogió sentarse ahí. ¿Okay? Entonces, el orgullo promete esta elevación que ellos quieren, ¿verdad? El orgullo de sentarse ahí, pero muchas veces más bien para ellos terminaba siendo vergüenza. Era un riesgo común en las personas cuando ellos tenían que acercarse a las mesas. Entonces, Jesús es el ejemplo de una boda, ¿verdad? Y es lo que estábamos leyendo acá. Usa el ejemplo de una boda. ¿Por qué? Porque era una de las ocasiones sociales más importantes. En una boda reunía familia, vecinos, personas de alta posición. No era poco común que una pareja se casara e invitara a los gobernantes de su región a su boda. Tal vez no iban, pero si iban era un gran honor para la pareja. ¿Okay? La escena que Jesús describe tiene una tensión fuerte, porque alguien toma un lugar alto, llega una persona más distinguida, el anfitrión corre y tiene que decirle, lo corrige delante de todos. Entonces Jesús está mostrando que la autoexaltación siempre vive en riesgo. Cuando una persona construye su identidad sobre el lugar que ocupa, cualquier corrección va a ser una humillación. El problema no es solo que te movieron de la silla, el problema es que quedó expuesto lo que vos querías hacer, exaltarte. Quedó expuesta tu necesidad, quedó expuesto que querías ocupar un lugar que no te correspondía, pero decidiste tomar para vos mismo. Entonces eso es lo que hace el orgullo, toma, exige, calcula, se acomoda donde cree que merece estar. Pero la gracia, y eso es parte de lo que estamos hablando hoy, nos recuerda que delante de Dios no llegamos tomando lugar, llegamos recibiendo una invitación. Entonces la autoexaltación, si una nota les puedo dejar de esta parte, es que está construida sobre una mentira. Yo puedo asegurar mi propio lugar. Jesús muestra que el verdadero lugar no lo define el invitado, lo define el anfitrión. Esto va a ser muy importante para lo que sigue después. Vamos a Lucas 10 al 11. Dice, más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar. Para que cuando venga el que te invitó, te diga, el que te invitó es el anfitrión, no lo mismo, te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados, porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo lo contrario a lo que ellos tenían por costumbre hacer. La idea para ellos es volcar totalmente su vida y su cultura, no tratando de siempre accesar el lugar más alto, sino dejar que el Señor de la casa les dé a ellos un lugar más alto. Porque también la sabiduría de esto es que tienen que perder si se ponen de últimos y alguien los sube y nadie los expone en caso de que ese no fuera su lugar. Entonces Jesús no está enseñando una técnica social para manipular la honra tampoco. No está diciendo,
sentate abajo para que te suban. Ese sería el mismo orgullo usando ropa de humildad. Eso es muy importante entenderlo, porque no queremos que haya una falsa humildad. En una cultura donde el asiento comunicaba estatus, escoger el lugar bajo era renunciar el reclamo de honor. O sea, lo que yo merezco de honor al yo escoger el lugar más bajo. Era decir, con la postura, no necesito pelear por mi valor, no tengo que demostrar mi importancia, puedo descansar sin controlar cómo me ven los demás. Cuando el anfitrión dice, amigo, pasa adelante, el honor cambia de naturaleza. Ya no es un honor tomado, es un honor recibido. Y ese es a lo que yo quiero seguir trayéndonos hoy. El honor de ser invitados al reino de los cielos es por gracia, es un regalo, es una invitación. No es porque yo quiera o por lo que yo haga me hace especial y puedo adquirirlo. ¿Okay? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús dice que cuando seas invitado, tomes el lugar bajo. Y Jesús resume ese principio y dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Okay? Y aquí vemos a Cristo. Jesús era el único que merecía el primer lugar, pero Él tomó el lugar más bajo. Él se humilló, Él vino a nosotros, sirvió, fue a la cruz y el Padre lo exaltó. Y eso es muy importante, la manera en que lo pone el Señor aquí en la Biblia, porque no solamente Él vino al lugar más bajo, que es reducirse a lo que somos nosotros, sino que no solamente fue a la mesa en el lugar más bajo, sino que Él sirvió. En esos tiempos un sirviente era todavía por debajo de la persona más baja de la mesa. Ese fue el lugar que tomó Jesús. Ni siquiera el más bajo de la mesa, por debajo de eso. Entonces la humildad verdadera no usa el lugar bajo como una estrategia, sino más bien descansa, porque sabe que el valor no depende de mi asiento ni de donde yo esté, sino más bien es Dios es el que levanta. El reino de Dios nos da honor, pero porque el Señor quiere, porque el Señor nos honra al permitirnos seguirlo, al permitirnos acercarnos a Él, no porque nosotros no merezcamos nada. Ahora, en Lucas 12, en el siguiente versículo, dice, también dijo Jesús al que lo había invitado. Y aquí más bien, ahí le habló a los huéspedes, ahora le va a hablar al anfitrión de la casa. Esto de que haya múltiples colores, lo dije la vez pasada, digo otra vez. Muy bueno. Jesús se dirige al anfitrión. Primero habló a los invitados porque buscaban honor, ahora al hombre que controla la lista de invitados. En esa cultura, las comidas también funcionaban como redes de reciprocidad. Yo te invito porque yo necesito esto de vos. Yo te invito a mi casa a que formes parte de mi mesa porque yo necesito algo de vos. Porque si un funcionario alto te invita a su casa, te sienta en un lugar de honor, le está diciendo a todas las personas que ellos conocen, hónrenlo también. Entonces había ese juego de dame y yo te doy. ¿Okay? Y eso es exactamente a lo que va a hablar Jesús en este caso. Entonces uno invitaba a quienes podían devolver la invitación, podían abrir puertas, dar prestigio, mejorar mi posición social. Como decía antes, incluso tratos de negocios se hacían en esas mesas. Jesús no está prohibiendo tampoco invitar amigos, familia, vecinos, está confrontando una mesa cerrada por conveniencia, dándole generosidad, donde la generosidad parece más bien amor, pero en el fondo lo que hace es buscar una recompensa. Entonces, palabras clave que aquí les está poniendo, digamos, Jesús le habla al anfitrión que lo ha invitado y dice, no invites a tus amigos, ni tus hermanos, ni a los parientes de tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Porque él está hablando de esa recompensa, dice, más bien cuando des un banquete, y eso ya lo vamos a ver en esta siguiente parte, invita a los pobres, lisiados, los cojos y a los ciegos, y entonces serás dichoso, pues ellos no tienen con qué recompensarte. No tienen con qué recompensarte. Está diciendo, invite a aquellas personas socialmente vulnerables, muchas veces excluidas de los espacios, en una cultura donde cualquiera de esas situaciones físicas y económicas los convertían en excluidos de la sociedad. Personas que más bien eran rechazadas por todo el mundo.
Por eso mismo, el pueblo judío en esos tiempos, más en la onda fariseica, era sumamente en cuanto a qué podías aportar y qué tan bueno estabas, porque eso significaba para ellos que entonces mejor eras bendecido por Dios. Porque entre más plata tenías, mejor posición, más influencia, más bendecido eras por Dios. Y Jesús está hablando de todo lo contrario. ¿Okay? Entonces, Jesús no está dando una estrategia tampoco para ganar recompensas religiosas. Y esto también, es que hago estas aseveraciones porque es importante entender cómo que no estamos tratando de manipular la situación, sino más bien con qué corazón debe hacerla, sino más bien un corazón que aprende a amar sin querer cobrar por ese amor. ¿Okay? Entonces Jesús ve lo que otros no pueden pagar ni aplaudir. Jesús dice, cuando hagas un banquete, invita a los que no pueden pagarte, invita a los que no pueden mejorar tu reputación, invita a los que no tienen cómo devolverte el favor. Eso confronta nuestro corazón porque muchas veces nuestras relaciones, ya saliéndonos del banquete de Jesús, funcionan por intercambio. Yo doy si recibo, me acerco si me conviene, sirvo si me reconocen, invito si hay beneficio, me acerco a las personas que también se acercan a mí. Y muchas veces he escuchado yo la excusa y la he puesto donde, no, es que pues no me están hablando a mí, entonces ¿por qué no voy a hablar yo a la persona? Porque estoy esperando que haya esa distribución de atención que si me dan yo entonces doy también atención, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos. Entonces, si yo fui recibido por gracia y el Evangelio que vuelve a aparecer, ¿quiénes éramos nosotros delante de Dios cuando el Señor nos invitó? Pobres espiritualmente, incapaces de pagar, sin mérito suficiente para sentarnos a su mesa. Y aún así, Dios nos invitó. Entonces, repito, si fui recibido por gracia, aprendo a abrir mi vida con esa misma gracia para otras personas. Si yo puedo ver el ejemplo de lo que se ha hecho en mi vida, o no. La gracia me libera de convertir a las personas en oportunidades de beneficio. Dar a quien no puede pagar refleja el corazón de Dios, porque eso mismo hizo Dios con nosotros. Él nos dio algo a nosotros, nos dio un regalo que nosotros no podemos pagar. De eso se trata esto. Vamos con Lucas 15. Sería, al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Entonces lo estaban escuchando. Vamos a otro color otra vez. Vuelta al azul. Uno de los que estaba sentado a la mesa con Jesús le dijo, dichoso. Se puede usar la palabra también bienaventurado, como ya lo hemos escuchado antes. El que coma en el banquete del reino de Dios. Ahora, eso es muy importante. Lo voy a poner en escena. Un judío escucha estas parábolas donde primero les dicen no busquen el lugar más alto y no usen su lugar alto para buscar beneficios, sino para ser humildes. ¿Okay? Se levanta inmediatamente un judío que ha creído toda su vida, y esto estamos hablando de todo el pueblo judío de ese momento, donde dice, ya yo tengo la invitación para el banquete en el reino de Dios. Ya yo soy parte de eso. Es más, yo ni siquiera ocupo invitación, ya yo tengo el tiquete comprado por todas mis generaciones de judíos detrás mío y por todo lo que yo hago, porque soy un fariseo, pero de nivel alto. Y dice dichoso, o sea, ni siquiera está hablando de otras personas, está echando las bendiciones al mismo. Bienaventurado soy yo, porque voy a estar en el banquete del reino de los cielos, y eso es justo lo que queremos entender que Jesús no está haciendo. Él quiere más bien, y ahora les va a volver la tortilla totalmente a ellos y hacerlos entender que no se trata de qué tienen, ni de dónde vienen, ni quiénes son, sino se trata del anfitrión. ¿Okay? Entonces, pasamos a Lucas 16 al 17. ¿Okay? Tengo todavía por aquí, vamos a ver si me sale para acá. Aquí está. Entonces, dice, Jesús contestó, y le vuelve a dar otra parábola. Cierto hombre preparó un gran banquete. Sabemos que era un hombre de mucha influencia para decir un gran banquete. La palabra gran, estamos hablando de algo esplendoroso. Algo de un anfitrión que tenía el dinero y la capacidad de invitar a muchas personas. Probablemente en un pueblo o comunidad de las personas con más influencia, poder y plata. ¿Okay?
Dice, invitó a muchas personas. Les voy a explicar esto un poquito. ¿Cómo funcionan las invitaciones a los banquetes en antigua pueblo judío? ¿Okay? Primero viene el gran señor, anfitrión del banquete, y manda mensajeros y le dice a las personas, va a haber un banquete buenísimo, van a haber costillitas, pulled pork, de todas las cosas así bien rico, lo más delicioso que usted puede imaginarse. Ya viene, ya va a estar, ese banquete va a estar buenísimo y lo estamos invitando. Y él viene y se acerca, manda a los mensajeros, dice, venga, usted va a estar invitado al banquete, y dice, pero todavía no, falta. Yo les aviso, y luego viene la segunda parte de la invitación. Cuando el banquete ya está listo, les dice, manda otra vez a todos sus mensajeros y les dice, vengan, ya el banquete está preparado, la comida ya está buenísima, tenemos de todo, Coca-Cola cero, qué rico, para todos y gratis, ¿verdad? Ya está listo el banquete y vengan, ahora sí listo. Vamos a ver qué pasa en esta parábola que el Señor expone. Y se invitó a un banquete a muchas personas. A la hora del banquete, cuando ya estaba listo, que era la segunda invitación, mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan porque ya está todo listo. Entonces, es importante. Acuérdense de que ya está todo listo. Pero todos, aquí ya cambia la cosa, dice, sin excepción. Qué importante. Comenzaron a disculparse. Dice, el primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro indicó, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y ordenó a su siervo, ya voy a explicar que le ordenó a su siervo, pero eso es importante. Yo quiero aseverar las excusas que le dieron las personas no son malas en sí. ¿Okay? Ni la persona que tenía que ir a ver su junta de bueyes, ni a la persona que se había casado, ni a la persona que tiene que comprar un terreno y lo acaba de ir a ver. No son cosas inherentemente malas. Lo importante aquí es que reflejan una actitud de excusa. A mí se me invitó, se me dijo antes del tiempo que existía este gran banquete. Y ahora, porque me es inconveniente, yo elijo no ir. ¿Okay? Entonces, todos comienzan a usarse y es interesante. Como decía antes, no son escandalosas. Nadie dice yo odio al anfitrión, nadie dice yo no quiero estar con el anfitrión. Simplemente es inconveniente en este momento para mí ir a la mesa de este gran señor. ¿Okay? Propiedad, trabajo, familia, cosas buenas, cosas normales, cosas importantes. Pero aquí está el peligro. Una cosa buena se vuelve peligrosa cuando ocupa el lugar de Dios. ¿Okay? Voy a explicar un poquito más. Precisamente ahí está el filo de esta parábola. Jesús muestra que el rechazo a Dios no siempre se viste de rebeldía abierta. ¿Okay? A veces se viste de agenda llena. Se viste de prioridades. Se viste de asuntos legítimos que ocupan el lugar de la invitación. La ofensa no está en tener un terreno, bueyes o haberse casado. La ofensa está en tratar la invitación del anfitrión como algo secundario. Yo les dije antes que este anfitrión pone un gran banquete y la palabra gran habla de un gran anfitrión, alguien muy importante. Y todas estas personas lo rechazaron. Probablemente alguien a quien debieron haber honrado. Entonces muchos no rechazan a Dios diciendo odio a Dios, lo rechazan diciendo ahorita no. Tengo cosas que hacer cuando tenga tiempo, cuando resuelva esto, cuando mi vida esté más ordenada. ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros en una posición de decir, Señor, suave, un momentito, todavía no quiero lidiar con eso? Me recuerda a mí la historia de un teólogo de los primeros que hubieron, donde él fue un genio teólogo, increíble, pero tenía un grave problema con la lujuria.
¿verdad? Y él venía y él decía, Señor, por favor, quítame este pecado. Pero todavía no. Señor, yo quiero ser libre de esto. Pero después. Y él le decía, pero Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y oraba con mucha fuerza y escuchó a unos niños, ¿verdad?, hablar en su idioma original. Estaban jugando, ¿verdad? Y nada más hablaban de que tienen que leer, que tienen que estudiar. Y sale esta idea le llega esta idea al corazón de este muchacho de, tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que acercarme más a la Biblia. Y así fue como él pues, dejó de posponer esa sanidad que necesitaba, acercándose más a Dios. Y dejó de poner por encima sus pasiones, por encima del Señor. ¿Sí? Entonces, la gracia nos llama, pero las excusas revelan que una persona puede rechazar a Dios no solo por cosas malas, sino también por cosas buenas vestidas de cosas supremas, que son para nuestra vida de alta prioridad. ¿Okay? Vamos con el 21. El siervo regresó y le informó esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y ordenó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Esto ya lo vimos en una parábola antes, entonces voy a marcarlo nada más porque esto tiene un significado diferente en esta parábola. Suave. Ok, dijo, Señor, dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el señor de la casa respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Voy a cambiar esto para separar esas dos ideas. Entonces el siervo vuelve y cuenta que los invitados rechazaron la invitación. El anfitrión se enoja. La palabra aquí enoja es muy interesante porque no es un enojo normal. Es un enojo como lo que tal vez en inglés sería como righteous, como un enojo justificado, un enojo en contra de su propio honor, ¿ok? Es como lo mismo que la misma palabra que nosotros usamos para describir la ira del Señor. ¿Ok? ¿Están conmigo? Okay. Entonces esto conecta con lo que Jesús ya había dicho en los versículos 13 y 14. Pobres, lisiados, ciegos y cojos. Eran personas sin capacidad de pagar, sin poder social, sin estatus para reclamar un asiento. En la lógica humana, ellos no eran la lista ideal para llenar un banquete de honor. ¿Okay? Manda a su empleado, a su siervo, a buscar a todas estas personas. ¿Okay? Pero en la lógica de la gracia, precisamente ellos muestran la naturaleza del reino. La mesa se llena con personas que no pueden decir yo merecía estar aquí. ¿Okay? Pero luego el anfitrión hace algo todavía más sorprendente y manda a traer a otras personas que se encuentren en la calle. No solamente a las personas que ya sabía que eran de bajo valor para esa sociedad, sino a todos los que se encuentren, que no sean los que él invitó originalmente. Ahora, esto es importante. ¿Por qué estamos hablando de esto ahorita? Porque los invitados originales eran los judíos. Esta parábola está diciéndole a los judíos, los invitados originales al banquete, sobre sus excusas, sobre cómo ellos perdieron el foco y ahora están poniendo excusas para aceptar lo que Cristo ha traído, que ya está listo. Entonces el siervo dice, aún hay lugar en la mesa, hay lugar para el que no podía pagar, hay lugar para el que estaba lejos, hay lugar para el que no estaba en la lista social de honor. Y eso refleja también cómo Cristo nos invitó a todos nosotros aquí presentes, a todos los gentiles, a los que no éramos parte de un pueblo escogido originalmente. Muestra una amplitud de gracia. La mesa no se queda pequeña, no se agota con los primeros invitados. Hay lugar para personas inesperadas, lejanas y sin credenciales. Porque lo que se iba a encontrar en la calle, no saben a quién se iba a encontrar. Nada más diga, lléneme esta casa.
de todos los que estén dispuestos a aceptar la invitación. Entonces no nos deja jugar con la gracia. La gracia es gratuita, pero no es barata. La invitación es generosa, pero no debe ser tratada como algo secundario. Aceptar la invitación por gracia significa dejar de excusarme, significa reconocer que no tengo un lugar por mérito propio, pero Dios me llama a venir a su mesa. ¿Ok? Entonces la gracia es amplia, lo repito, no debe ser despreciada. La invitación es gratuita, pero exige respuesta. ¿Voy a aceptar la invitación o no? El resto de las estipulaciones que hablábamos antes, si soy rico, si tengo poder, si tengo influencia, es irrelevante. Solamente lo único que importa es, ¿puedo aceptar la invitación humildemente? Porque sé que no me están dando un lugar que me merezco, sino un lugar que me están ofreciendo. Entonces quiero llevarlos al otro lado de la hojita, que hablemos de cómo eso se aplica en nuestras vidas. ¿Ok? La primera pregunta: ¿tengo la humildad de recibir la gracia como un regalo? La última parte de estas parábolas confronta a los que fueron invitados, pero comenzaron a poner excusas. Lo fuerte es que sus excusas, como decía, no eran malas, no suenan malas. Hablan de temas de trabajo, de terrenos, matrimonio, cosas normales, pero ese es el peligro. Muchas veces no rechazamos a Dios con rebeldía escandalosa, lo rechazamos con prioridades respetables. Decimos después, decimos cuando tenga más tiempo, decimos cuando yo esté menos ocupado, cuando ordene mi vida, cuando termine esta etapa. Eso yo lo he escuchado demasiado cada vez que hablo con alguna persona sobre la importancia de buscar a Dios hoy. Pero es que estoy muy ocupado, es que no puedo levantarme temprano, es que no puedo, no puedo quedarme sentado para leer la Biblia, no puedo orar, no sé cómo orar. ¿Okay? Recibir la gracia como regalo requiere humildad porque mata mi orgullo religioso. Ya no puedo decir, Dios me aceptó porque soy mejor. Tampoco puedo decir, cuando mejore, entonces vengo, porque la realidad es que somos personas quebradas. No importa quién sea, no importa quién se pare aquí al frente, todos somos personas quebradas. Nadie está mejor que nadie. Todos estamos mal, nadie se merece la gracia y nadie se merece a Cristo. Él, por gracia, nos ha invitado a su mesa. Entonces la gracia me llama ahora, no porque yo esté completo, sino porque Cristo es suficiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué excusa respetable? Y yo quisiera que cuando vean y están escribiendo en esa hojita, se pregunten, ¿qué excusa respetable estoy yo diciendo que está ocupando el lugar de la invitación de buscar más a Dios y sentarme en su mesa? Esto no busca que nosotros tengamos que negar nuestras responsabilidades, porque no, todos vivimos en una vida y en un mundo en el que necesitamos hacer cosas. El punto es discernir si algo bueno en nuestras vidas se volvió más importante que responder al llamado de Dios. Nada puede tomar un lugar más arriba que ese llamado. Estoy hablando bien del reino mientras resisto la voz de Dios, el llamado del rey. ¿Cuántas veces ustedes vienen y hablan y son felices? Estamos en el grupo joven, estamos felices aquí, no sé qué. Estoy en la iglesia, qué buena estuvo la prédica, ojalá. Pero estoy viniendo y hablando cosas de Dios. Yo amo al Señor, yo creo en Dios, yo me porto bien, yo soy buena persona, pero estoy totalmente ignorando lo que el Rey me está llamando a hacer. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Qué significa para mí hoy responder, Señor, vengo, porque ya todo está listo? Responder así es dejar de excusarme, es dejar de intentar ganar mi lugar, es venir con manos vacías confiando en que la mesa fue preparada por otro y recibir esa invitación como lo que es, un regalo, invitados por gracia. Número 2, hablemos un poquito de si tengo la humildad de no buscar mi propia exaltación dentro de todo esto. Jesús empezó observando a los invitados que escogían los lugares de honor. No era solo un problema de sillas, era un problema del corazón. Ellos querían ser vistos, reconocidos, afirmados por el lugar que ocupaban.
Esto nos confronta porque muchas veces hacemos lo mismo, aunque no estemos en una mesa, buscamos el primer asiento en conversaciones, en oportunidades, en ministerios, en relaciones, en redes sociales, en el trabajo, aquí sirviendo en la iglesia. Queremos saber si hemos sido tomados en cuenta, si nos dieron el lugar que creemos merecer. Jesús nos llama a negar nuestro valor. ¿Cuántos hemos escuchado la frase, tome su cruz y sígame? Eso no significa nada más sufrir por Él, sino también significa ponerme en el estado de el castigo más humillante que pudo recibir una persona en esos momentos, y yo decidir ponerme en ese estado de humillación también y seguirlo a Él. Eso es lo que significa esa frase. ¿Ok? No nos llama a negar nuestro valor. La humildad cristiana no es decir yo no valgo nada. Eso es otra cosa y eso es de hablar con un psicólogo. La humildad es dejar de usar mi posición para probar mi valor. Es descansar en que Dios me ve, Dios me conoce y Dios sabe cuándo levantarme, aunque yo me caiga. Entonces, tomar el lugar bajo significa renunciar a la necesidad de estar siempre defendiendo mi importancia. Significa servir sin estar midiendo quién me ve. Significa alegrarme cuando otro es honorado, sin sentir que eso me quitó algo a mí, porque yo no tengo nada que me puedan quitar. El Señor quita y pone como Él quiere. Entonces les pregunto, ¿dónde estoy tratando de escoger yo mismo el primer asiento? ¿Puedo servir con gozo aunque nadie me vea, aunque nadie me suba, que nadie me aplauda? Necesito que las personas vean lo que estoy haciendo para poder hacerlo feliz. ¿Puedo venir a la iglesia y que nadie se dé cuenta de lo que yo hice por la iglesia? Y estar alegre porque lo pude hacer, porque pude servirle a Cristo. Mi identidad descansa en el lugar que ocupo o en la gracia que recibí. Dice la Biblia, yo lo hablaba con Diego al principio de esta semana, uno de mis versículos favoritos de la Biblia siempre va a ser: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo enseñé esto, puede ser hace, no sé, tal vez 3 años, pero nunca se me va a olvidar el entendimiento de que para yo poder ser bienaventurado por ser pobre en espíritu, tengo que reconocer que soy pobre en espíritu, que estoy quebrado, que tengo una necesidad que yo no puedo suplir. Esto para mí es el primer paso de ser cristiano, el primer movimiento hacia la verdadera humildad. Seguimos trabajando todos hacia esa humildad, pero es ese paso, entender y reconocer mi pobreza espiritual. Entonces, no es negar que tengo valor, es dejar de usar mi posición en la vida para poder probarlo. Número 3, para ir cerrando, tengo la humildad de no usar a otros para buscar lo mío. Jesús después mira al anfitrión, como veíamos en las parábolas, y dice: ya no habla solo al que quiere subir a la mesa, sino al que controla la lista de invitados. Esto es importante porque el orgullo no solo aparece cuando queremos ocupar un lugar alto, sino también aparece cuando usamos nuestro lugar, nuestras relaciones, para exaltarnos todavía más. Y no vemos a la persona que está detrás de eso, sino que nuestro corazón es: no voy a darle a esta persona mi tiempo, mi amor, mi atención, si yo no tengo algo que sacar de eso. ¿Okay? La gracia rompe esa lógica porque Dios no nos invitó porque nosotros podemos pagar esa gracia que Él nos dio, no podemos pagar ese regalo. No nos recibió porque íbamos a mejorar su mesa, eso te los aseguro. No nos amó porque podía sacar ventaja de nosotros, nos recibió por amor. Entonces, si yo fui recibido, mi manera de tratar a otros tiene que cambiar. La gracia me enseña a ver a las personas no como oportunidades, contactos o posibles beneficiarios para mi vida, sino como personas que Dios pone delante de mí, que también están quebrados, que también tienen necesidades, a quien también yo puedo darles amor, servirlos y honrarlos. Entonces, yo las preguntas que les quiero hacer a ustedes con esto es: ¿a quién amo yo sin esperar un retorno? ¿A quién le doy mi tiempo sin esperar un retorno? ¿Okay? ¿Quiénes son los pobres, lisiados, ciegos y cojos que Dios me llama a mí a ver con gracia hoy, a invitarlos a la mesa y ser como ese siervo que el Señor nos manda a nosotros a hacer,
cuando nos manda a nosotros a ser discípulos de todos en la tierra. Entonces la gracia me libera de convertir a las personas en oportunidades. ¿Ok? Para concluir, Jesús empezó observando una mesa, pero al final nos está mostrando la mesa del reino. En esa mesa el orgullo quiere tomar el primer lugar, pero la gracia nos baja. En esa mesa el calculado quiere invitar solamente a quienes que pueden darle algo de vuelta, pero la gracia nos libera. En esa mesa el religioso presume que entrará, pero cuando llega la invitación se excusa. La gracia nos llama a responder. Esto quiero que también conectarlo con lo que Diego hablaba la semana pasada sobre la puerta angosta. Porque Jesús no nos está diciendo que la puerta es angosta porque tenemos que ganar nuestro lugar por mérito y es muy difícil. No, la puerta es angosta porque solo se entra de una manera, respondiendo al llamado de Dios con humildad, dejando nuestras excusas internas, dejando nuestro orgullo, dejando la idea de que podemos entrar por nuestros propios términos o méritos. Es una pregunta que requiere una respuesta. Eso es todo. No hay algo extra. En Lucas 14 Jesús usa otra imagen, no una puerta, sino una mesa. Pero la pregunta es muy parecida. No basta con estar cerca de las cosas de Dios, como está cerca del anfitrión. No basta con saber. No basta con hablar del banquete. No basta con saber hablar del anfitrión y conocerlo y saber que es muy bueno y que ha hecho muchas cosas buenas. No basta con haber recibido una invitación. Hay que entrar, hay que venir y hay que responder. ¿Okay? El Evangelio es que Jesús, el único que merecía el lugar, tomó el lugar más bajo por nosotros. Él se humilló, fue a la cruz, cargó nuestra vergüenza y por su obra la invitación de Dios puede decir: vengan porque ya está todo listo. Como lo decía antes. Ya está todo listo. Solo tenemos que responder. Entonces la pregunta final no es ¿merezco sentarme? La pregunta es, ¿voy a aceptar esta invitación que se me está dando? Que se me da por parte de Jesús y que hacemos al escuchar estas palabras nuevamente. ¿Acepto la invitación al reino de los cielos hoy también? ¿O no? Tengo algo que hacer, algo más importante. Nadie entra a esta mesa por mérito, estatus o capacidad. Somos invitados por gracia. Y si somos invitados por gracia, podemos dejar de pelear por el primer lugar, dejar de usar a otros y dejar nuestras excusas y nada más responder: sí, Señor. Gracias. ¿Okay? ¿Les parece si oramos? Gracias, Padre, por este día. Gracias por estas palabras que me has permitido compartir con mis amigos hoy, Señor. Gracias porque eres maravilloso, Señor, con nosotros y nos has dado esta oportunidad, Señor, de decir que sí, de aceptar tu invitación, de caminar contigo, Señor, de comer contigo, conocerte, Padre. Gracias, Padre, porque de verdad no tenemos la capacidad de hacer las cosas bien, no tenemos la capacidad de nada, Señor, más que decir que sí. Y eso es porque tú nos diste la capacidad de hacerlo. Gracias, Señor, te pido por todos los que están aquí presentes, Señor, bendice sus vidas, llévalos con bien, Señor, y ayúdales, Padre, para que ellos puedan escogerte todos los días. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén.